Hola, mi nombre es Susan Peñuela y hoy presentaré mi ponencia titulada Realidades virtuales en la narrativa latinoamericana contemporánea, cuerpo, subjetividad y control en los nuevos formatos de ficción. Empezamos. Este trabajo forma parte de una investigación sobre cómo la ciencia ficción de México, Chile y Argentina entre 1996 a 2014 representa la realidad virtual no solo como una tecnología, sino como un sistema de control de emociones y de poder. Y comienzo esta exposición con una cita de Alan Turing que abre mi capítulo. Si una máquina podría pensar de forma más inteligente que nosotros, y entonces, ¿dónde estaríamos? Esa pregunta, formulada hace más de medio siglo, hoy se vuelve más actual que nunca. Desde ella reflexiono cómo en la literatura latinoamericana la realidad virtual no se concibe únicamente como un entorno digital, sino también como un régimen sociotécnico, un sistema que regula la vida, el cuerpo y la percepción bajo lógicas de espectáculo y de control. Mi análisis se centra básicamente en 5 obras, entre las cuales se encuentra Ruido Gris de Pepe Rojo, El juego de los mundos de César Aira, Virtus de Eve Hill y los relatos de Irisol e Invisible y su Promes de Alicia Fenix. En todas ellas, la realidad virtual aparece como un espacio de tensión entre lo humano y lo tecnológico, entre el deseo y la vigilancia. Para este contexto, voy a utilizar, para entender cómo se construye esta idea en la literatura, parto de 3 ejes conceptuales: la realidad, la percepción y la mediación tecnológica. Entonces, primero tengo a Terry Eagleton. Plantea que la literatura realista no refleja la realidad tal cual, sino que la reconfigura y la pone en cuestión. Esto me ayuda a entender que las narraciones con realidad virtual no describen solo mundos futuros, sino que reimaginan nuestro presente, nuestras formas de ver y de sentir. En la misma línea, cito a Eric Auerbach. En Mimesis sostiene que cada época produce su propio concepto de lo real. En los textos antiguos, lo real se anclaba en la experiencia inmediata. Hoy, en cambio, lo real puede ser una construcción tecnológica o emocional, mediada por pantallas o algoritmos o interfaces. Por su parte, tengo también a David Chalmers. El filósofo plantea, o siguiendo la tradición que va desde Platón hasta Kant, afirma que la experiencia sensorial mediada por tecnologías inmersivas puede sentirse tan auténtica como la física. Pues en otras palabras, las realidades virtuales también son reales para quien las vive. Y en este sentido tengo a Teresa López Pelliza, desde un plano más técnico. También cuento con Thomas Messinger y Robert Nozick, que describen la realidad virtual como un entorno sintético con gráficos computacionales e interacciones en tiempo real. Sin embargo, yo agrego, como lo sostengo en mi trabajo de investigación, que la literatura también puede construir realidades virtuales, pero lo hace con palabras, emociones y símbolos. Entonces, López Pelliza además introduce los mitos prometeico y fáustico, el deseo humano de trascender, que eso es un poco más sobre el transhumanismo, trascender los límites del cuerpo mediante la tecnología. Y en las obras que analizo, este impulso prometeico aparece en prótesis, chips o extensiones sensoriales que buscan mejorar esta experiencia humana, pero a costa de la libertad, que eso también es otro punto muy interesante. Entonces, en esta exposición sostengo que mi tesis central es que a partir de estos enfoques propongo que la realidad virtual en la literatura latinoamericana
No es solo una simulación o una fantasía digital, es una política de la percepción también, un sistema de mediación total que fabrica presencias programables, reorganiza la subjetividad y redefine lo que entendemos por humanidad en este caso. Entonces, en estas ficciones el cuerpo se convierte en interfaz, la experiencia afectiva se virtualiza mediante imágenes y voces parametrizadas y la visibilidad misma se transforma en una tecnología de gobierno. Quién es visto y cómo es visto también define su existencia. Entonces, desde este punto de partida, me gustaría entrar a analizar las obras. Tengo la primera que es Ruido Gris, de Pepe Rojo de México, de 1996. Y en esta obra el protagonista, un periodista sin nombre, vive conectado en una red que transmite sus emociones, movimientos. En una escena dice, apreté en mi muslo el botón de urgente, un indicador verde iluminó mi retina. En este gesto, este protagonista muestra cómo su cuerpo ya no le pertenece, se ha convertido en un dispositivo de transmisión mediática. ¿Eso qué quiere decir? Que la realidad virtual se vive a través de dispositivos o es mediada por dispositivos tecnológicos, pero en este caso el dispositivo tecnológico es el mismo personaje en esta historia, en esta narración, en este cuento. La obra retrata la televisión como una forma de realidad virtual que consume la vida humana. Entonces el periodista sufre de una enfermedad que se llama SECLE, síndrome de exposición continua a la electricidad. Es una metáfora del desgaste causado por la hiperconexión. Como concluyo en mi investigación, el cuerpo se vuelve un dispositivo que, lejos de ser de dominio propio, se vuelve un objeto de dominación pública. Entonces, en ese sentido, este personaje empieza a demostrar en sí lo que pueda pasar en los aparatos tecnológicos cuando de tanto uso se desgastan, pues este personaje demuestra que el mismo cuerpo también se desgasta de la misma manera que los aparatos tecnológicos. La segunda obra que analizo en este corpus es El juego de los mundos de César Aira, de Argentina, del año 2000. Entonces aquí un padre observa cómo su hijo participa en un juego de realidad total que destruye mundos reales por diversión. Aunque Aira, y esta obra ha sido analizada más sobre la óptica de el sarcasmo y la sátira de lo que pasó en Argentina en esa época, en el 2000, con la crisis económica y los múltiples desbalances que tuvo la nación. En ese sentido yo quiero analizarla es a través de la experiencia virtual. Aira utiliza la ironía para hablar de la banalización de la violencia. Los jugadores cometen actos de genocidio digital sin remordimiento, porque creen que nada de eso es real. La obra critica cómo las nuevas generaciones confunden el entretenimiento con el poder de la creación y la destrucción. Y como señalo en mi análisis, el dolor ajeno se percibe como un decorado más del juego. La realidad virtual, en este caso, desactiva la empatía y transforma la ética en un algoritmo. La tercera obra que analizo es The Virtus, de Eve Hill. Es una autora de México y esta fue publicada en el 2008. En esta novela, cada ciudadano lleva implantado un lectochip que programa su destino social desde el nacimiento. La protagonista, Juana Inés, vive en un México futurista gobernado por un presidente holográfico llamado Wagner. Aquí, la realidad virtual actúa como herramienta de vigilancia y programación social. Como explicó en mi investigación, el lectochip borra todo registro de memoria pasada y controla la vida de los personajes, acelerando la destrucción de la democracia. El cuerpo se convierte en una red y de datos y la escritura. En la voz de Juana Inés es el último refugio de la memoria humana. En ese sentido, a través de esa escritura de la narradora, es el medio por el cual uno vuelve otra vez a sentir que hay un espacio para la humanidad y una especie de reconciliación de este aspecto humanístico.
Y las últimas obras son Irisol e Invisibles y Supromes de Alicia Feneu, y estas son del libro de ella de Futuro Imperfecto, de la misma autora. De esa recopilación de obras resalto dos, que son las que menciono aquí. Y en este relato, un hombre anciano convive con el holograma de su esposa fallecida. Cada rincón en Irisol, cada rincón de su casa está impregnado con su voz, su perfume y sus gestos programados. La autora plantea una pregunta conmovedora. ¿Puede la tecnología sustituir el amor o simplemente prolongar el duelo? Entonces, como describo en mi investigación, la memoria digital resulta una cárcel emocional donde el amor persiste pero sin posibilidad de renovación. La realidad virtual aquí es una prótesis del alma, consuela pero también encierra en este caso. Y el segundo cuento, que es Invisible y Supromes, este cuento muestra una sociedad donde la piel se vuelve luminosa mediante biotecnología y los cuerpos marginales son literalmente invisibles. Entonces los hermanos Yin y Yang se someten a un tratamiento llamado piel de cristal, pero el procedimiento los borra del sistema. Esta invisibilidad, que al principio parece que una condena, se convierte en un acto de resistencia, escapar al control del algoritmo social. Y como afirmo en el cierre del análisis, la invisibilidad, lejos de ser derrota, se transforma en una posibilidad de reapropiación, ¿no? En este caso, el silencio se vuelve una libertad para estos autores, estos personajes. Ya para cerrar mi presentación, marco 3 conceptos principales y una conclusión que dice que en todas estas obras la realidad virtual no es un mero escenario futurista, es un espejo de nuestra contemporaneidad, de los límites entre cuerpo, emoción y tecnología se desdibujan. Y a partir de la literatura latinoamericana propongo entender, ¿no?, la realidad virtual como una forma de poder, pero también como una oportunidad crítica para pensar lo humano, como concluyó en mi trabajo, ¿no? Estas narrativas no solo reflejan la hegemonía del paradigma de la realidad virtual o la RB, sino que la fisuran al devolver agencia a cuerpos y memorias y reabren lo posible y esbozan contra paradigmas éticos y sensibles desde los que pensar y habitar de otro modo. Y con esto concluyo. Muchas gracias por su amable atención.